Bueno, estábamos nomás esperando ahí que llegaras y preguntándoles un poco ahí estas cuestiones con el tema de la clave, de la contraseña. Esta vez no pido contraseña, entiendo que a vos tampoco, ¿no? Está. Esperemos que no la vuelva a pedir más, en fin. Este, así que bueno, primero que nada era como si les parece ya arrancamos. Sí, estamos unos minutitos pasaditos, ya podemos arrancar. Eh, Primero que nada queríamos hacer algo que la vez pasada, la clase pasada lo pudimos hacer, pero quedó como a las apuradas y cortado, que era introducirles en dónde estamos parados y paradas en el curso, ¿no? Estamos arrancando el módulo 3. Esto que yo estoy diciendo, ¿ustedes lo tienen claro? ¿Hay alguna duda con esto? Yo porque no quiero ser reiterativa. Bueno, lo voy a hacer igual. Voy a ser reiterativa. Como les decía, estamos arrancando el módulo 3. Estamos arrancamos el martes pasado el módulo 3, vamos a estar trabajando el módulo 3 esta semana, o sea, la clase de hoy, y las dos clases de la semana que viene, o sea, todo, la semana que viene vamos a estar con el módulo 3, que tiene esta descripción, ¿no? El módulo se llama Los saberes psicológicos, el estado de la producción de subjetividad, y la descripción del módulo dice, este módulo se ubica en el Uruguay desde el fin del siglo XIX a mediados del siglo XX y se enfoca sobre los ámbitos de problematización y gestión que el gobierno fue definiendo en el camino de estatalización de los modos de gobierno. En ese proceso prestaremos atención a la inclusión de los saberes psicológicos y a las prácticas que fueron gestándose en los ámbitos de la experimentación, la educación, la psicohigiene y el trabajo. Y ahí tienen un video introductorio, que es el que armó Marcelo Gambini, y tienen dos bibliografías, ¿no? Educar al pueblo, construir una nación, ciencia, gobierno y psicología, los cambios al influjo del positivismo, al Estado moderno y sus ciudadanos, la psicología en la construcción de ciudadanía, y el documento de trabajo 5, el gobierno de la infancia y la psicopedagogía, la medicalización de la infancia, el higienismo, el cuidado de sí, orientar la vocación para construir la nación, el laboratorio psicopedagógico. Estos textos, que son los dos extraídos de la tesis de doctorado de Jorge Chávez, los vamos a estar trabajando, arrancamos el martes pasado, vamos a seguir este y la clase que viene. ¿Por qué les digo todo esto? Que algunos de ustedes deben estar pensando qué pesados que somos, y es verdad que somos pesados, pero básicamente lo hacemos porque creemos que también es una parte, digamos, de las funciones ayudarles a ustedes a comprender la globalidad del módulo. Los módulos son unidades que tienen una globalidad. Así como la vez estuvimos trabajando, que es además lo que ustedes van a tener como evaluación en la prueba del sábado, sobre el módulo 2, ¿no? Que el módulo 2 también tiene una unidad, eran los textos más vinculados al pensamiento Foucaultiano. Vieron que ahora pasamos ya a otra clave de análisis que tiene más que ver o se enraiza más con la historia propia, digamos, de Uruguay. Entonces, vamos a estar parados y paradas en este módulo, y desde ahí es que vamos a ir y venir en la bibliografía. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no retomemos cosas de módulos anteriores, porque piensen que el curso es secuencial. Entonces, nos traemos, digamos, una manera de ver la historia, una manera de analizar los procesos sociohistóricos para pensar Uruguay hoy. ¿Ah? ¿Esto se entiende? ¿Les queda alguna duda en relación a esto? Se entiende, se entiende. ¿Mm? Bien, bueno. Entonces, nada, capaz lo primero que teníamos como para ver es si había alguna duda o evacuar alguna pregunta con respecto a la evaluación del sábado próximo. ¿Tienen alguna pregunta en particular? En el chat están poniendo algo de eso. Bueno, a ver. Bueno, las listas sí ya están. Algunas personas, por lo pronto una compañera comentó, me escribió porque tenía algunas dificultades con el horario por el trabajo, como siempre. Si tienen algunas dificultades con el horario de trabajo, nos comunican.
Respecto a si las preguntas van a ser múltiple opción o verdadero o falso, les habíamos dicho que estábamos evaluando la posibilidad de hacer algunas, o sea, que no todas fueran múltiple opción, sino que hubiera algún verdadero o falso, inclusive alguna pregunta de completar. Pero bueno, todavía no podemos saberlo. Sí, la mayoría van a ser múltiple opción, que es la modalidad más sencilla para este tipo de formato de evaluación. Recuerden eso, si tienen alguna dificultad, los y las que tienen algún tipo de situación particular para considerar más tiempo en la prueba, como problemas de audición, baja visión, dislexia, etcétera, ya están considerados con los que hayan mandado mail, digamos, la vez anterior, y aquellos que tengan algún tipo de dificultad horario nos escriben, nosotros los reordenamos en otros grupos. ¿Está? Como decía un compañero, bueno, espero que no se les cuelgue la máquina ni que tengan ningún tipo de dificultad para ingresar. Y, a ver, alguien dice, me quedé a medias con el módulo 2, se entiende, se arranca el módulo 3, ahora el control del sábado ni idea. Está. A ver, el control del sábado es sobre, los controles siempre son a módulo terminado. ¿Ah? Nosotros les dijimos cuando arrancamos el módulo 2 que íbamos a entrar al módulo 2 era solo una semana. Ese módulo terminó y ahora se va a evaluar. ¿Ah? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, el control del sábado, bueno, a ver, es la misma cantidad, vamos de nuevo, el control de lectura del sábado próximo es similar al que hicieron del módulo 1, pero sobre el módulo 2, es decir, sobre los dos textos del módulo 2. Voy a tomarme un segundito, voy a compartir la pantalla y vamos a ir a ver el módulo 2. No te escucho, Enrico. No, que estaba en el 3. ¿Cómo? Ah, sí, que estaba en el módulo 3, sí. Estoy yendo ahora hacia el módulo 2. Son los mismos, sí lo dice la página al comienzo, eso fue un contrato. Ustedes piensen que de alguna manera el programa, cuando ustedes se inscriban a este curso, cualquier curso, hay una suerte de contrato, entre comillas, que es el programa del curso. Entonces ustedes tienen que leerlo, tienen que introducir, tienen que hacer cosas fundamentales como la bibliografía, cosas fundamentales como la evaluación. Entonces ese es como, bueno, después hacer ajustes, y más en una situación como la actual, ¿no? Contexto un poco particular, que ya hemos hablado un montón, se ha sucedido. Pero bueno, el módulo 2 es gobernar el uso de los saberes y los procesos de subjetivación, donde tenemos un documento de trabajo, que es el documento de trabajo 3, también elaborado a partir de la tesis doctoral de Jorge Chávez, que plantea la aproximación a las nociones de gubernamentalidad, articulación del poder, saber y subjetividad, y después la clase del 17 de marzo de 76 de Foucault. Con esto, o sea, sobre la evaluación, digamos, del próximo sábado va a ser sobre estos dos textos, que son material ya trabajado. A su vez acá ustedes tienen un video de apoyo, digamos, que creo que lo hizo Chávez, no, si la memoria no me falla, lo hizo Chávez, pero a su vez, si ustedes van a la carpeta Polimedia, que está acá, se van a encontrar con que para el módulo 2 tienen un video preparatorio introductorio que hizo Gonzalo Correa, y a su vez tienen también la clase del 17 de marzo de 76 en formato audiolibro, y bueno, no tienen nada más. O sea, eso es todo lo que tienen, más, obviamente, si ustedes vuelven a las clases que nosotros hemos dado, hemos compartido con ustedes, o sea, si entran a la carpeta del grupo 3, la clase, estas clases, la del 30 de abril, 5 de mayo y, bueno, no sé por qué dice 17 de mayo, acá hay un error, 17 bueno, hay un error acá, de fechas, la del 30 de abril, el 5 de mayo y la del 7 de mayo corresponden a el módulo 2. ¿Ah? Entonces ahí también tienen las clases con los videos y con lo que hayamos trabajado. Bueno, dicho esto,
que después voy a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el módulo 1, se los vamos a sintetizar en un repositorio para que les quede un poquito más ordenado. Todas las clases del módulo 2. Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna otra pregunta más. Buen día, una consulta. Buen día. ¿El módulo 3 hasta cuándo va? Esta semana y la que viene, o sea, va hasta el 21, hasta el jueves 21. Gracias. De nada. A ver, son las clases grabadas, no entiendo la pregunta. Del módulo 2 no hay video complementario, ¿no? Solo hay clases grabadas. Sí hay video complementario, hay 2 videos, ahí está el video complementario que hizo Gonzalo Correa, más las clases grabadas, más, bueno, lo otro es un formato audiolibro de la clase del 17 de marzo, más las clases que dimos con Enrico. Pero está sí el video complementario que hizo Gonzalo. A ver, la pregunta muy general acerca de las pruebas. No entiendo la pregunta, Alejandro Busto. Una vez que se terminen las pruebas, ¿es posible evitar estas preguntas como pruebas autoevaluatorias, como se hace en neurobiología? No sé, Enrico, si vos entendés a qué refiere, pues si es para que sean... Capaz que querés explicarla mejor y después te contestamos. Creo que lo que plantea es lo que en otras facultades son los controles, es decir, un archivo de preguntas para entrenar. Sí, es eso mismo lo que plantea. Ustedes dicen que les queden las preguntas con las respuestas para poder practicar, ¿sería eso? Claro, pero no tiene calificación, o sea, es para ver si vamos bien. Está, bueno. Sí, no sé, lo podemos evaluar en el equipo. No me queda muy claro cuánto les puede aportar eso. ¿Ustedes dicen pensando en el parcial final? Claro, hay varias materias Ta. que lo hacen, que ponen como pruebas prácticas para que también nos ubiquemos un poco cómo vamos yendo. O sea, si realmente estamos entendiendo algo, o llega el parcial y directamente ahí nos damos cuenta que no entendimos nada. Claro, lo que pasa es que lo que ustedes están haciendo ya son estas pruebas prácticas. O sea, la prueba 1 que ustedes hicieron sobre el módulo 1 y la que van a hacer el sábado sobre el módulo 2, ya les van diciendo si van entendiendo o no. Claro, Alejandro pero las dice, horas porque... lo que tienen es que son sin nota, pero sí, es eso mismo. Ah, ta. No sé, Enrico, si usted lo han hecho otros años, eso, si, o lo podemos evaluar en el equipo, no sé. Si ustedes dicen que les serviría, entiendo. No lo hemos hecho otros años. Pero más, como estos son parciales, no son parciales, son como micropruebas, me parece que el tema de ir acompañando, de hecho, hoy es jueves y el sábado tiene el parcial. Lo otro son los archivos de preguntas que van quedando en el reservorio público, que se comparte de un horario a otro en el medio parcial, digamos. No sé, podemos consultarlo con el resto del equipo, a ver si les avisamos en todo caso, ¿no? Sí, ya entiendo ahora entiendo a lo que se refieren, perdón, Alejandro, que al principio no había entendido. Es para que ustedes practiquen, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, lo consultamos y vemos, ¿te parece? Así les hacemos. Pero bueno, después había otra pregunta que me interesaba responder, que dice si se llegó a subir la clase pasada correspondiente a este módulo. Sí, se llegó a subir y sobre eso, cuando ustedes quieran, arrancamos con la clase, con esta clase que engancha con la clase anterior. ¿tá? Pero primero vamos a ver si cerramos lo del parcial. ¿tá? Ya.
Bueno, y ahí, Alejandro, está bien la pregunta que vos decís, bueno, saber si te olvidaste de todo. Igual hay una cosa que, más allá de que después les vamos a decir qué resolvemos, si subir estas preguntas o no, como para practicar y demás, hay una cosa fundamental que es, para el parcial final, van a tener que volver a leer, o sea, van a tener que repasar, ¿no? O sea, va a ser una segunda lectura de esto que ya han ido estudiando para estas pruebas, para estos módulos de evaluación, ¿no? Difícilmente, o capaz que son muy capaces, pero realmente se me hace muy difícil pensar que van a poder recordar o ya tener zanjado, saldado, módulo 1, módulo 2, porque hicieron una prueba de evaluación pensando en parcial final, ¿no? O sea, me parece que es un poco por ahí. ¿Tá? Bueno, está bien. Qué bueno. Bien. Bueno, a ver, me voy a fijar si... Bien. A ver. Bueno, no sé, ¿te parece, Enrico, ya arrancamos? Si les parece a ustedes que ya estamos con el parcial del sábado y eso, como la evaluación del sábado, las cosas claras, pues, dale, dale. Porque estoy preguntando en el grupo, ¿va a haber horarios para la prueba del sábado? Como Sí, van a haber horarios, van a estar distribuidos también por orden alfabético, aquellas que tengan algún tipo de dificultad con el horario por temas laborales, etcétera, o sea, debidamente justificadas, les pedimos que nos escriban y que las reubicamos en otro grupo. Cuanto antes puedan. ¿Justificativo, o sea, del trabajo, o simplemente...? Está difícil en ese momento. Si tenés un justificativo, mejor. Si no, está. Les pedimos ahí sí un poco ¿no? Apelamos, digamos, También una carta. Sí, o a que, digamos, sean con motivos justificados, ¿no? Ustedes. ¿Tá? Cuanto antes nos puedan escribir, mejor. Bueno, arranquen, profes, arrancamos. ¿Está? Buenos días. ¿Eh? Buenos días. Buenos días. Tengo dos consultas. Dale. Una es con respecto a justamente si los grupos se van a mantener más o menos parecidos como en la prueba anterior. O sea, por ejemplo, yo estuve en el grupo D, me mantengo en el mismo grupo. O va a haber alguna variante por ejemplo, los del grupo D pasan al grupo C o algo así. Y la otra pregunta es si, como por ejemplo, yo tuve error le erré una de las preguntas. ¿Cómo saber cuál fue la pregunta que me equivoqué? Si van a poner el resultado correcto de la pregunta. O al menos que me digan. Vos decís finalizada la prueba, saber cuál fue la pregunta en la que te equivocaste. Exacto. Está. Mirá, yo hasta lo que tengo entendido, no estoy en la programación de la prueba, pero hasta lo que tengo entendido, ustedes pueden acceder, no sé si es para preguntarle a otros compañeros si han podido acceder a las pruebas correctas, las respuestas correctas. La mayoría yo no pude acceder, por eso. Está. O al menos no sé dónde están. Porque entré en la parte de calificación, donde estaba la prueba, y no me da la opción para abrir la prueba y verificar eso. Está. Lo están diciendo en el chat, me parece. A mí me pasa lo mismo que al compañero, a mí tampoco me deja ver la revisión. Sí el resultado de la prueba, pero la revisión hasta ahora no me ha dejado verla. Y sé que algunos compañeros sí, no sé en qué va eso. Bueno, acá en el chat están diciendo que donde ves tu foto personal, ahí tienes un botón que dice revisión. Apretás ahí en revisión y supongo que ahí podrás ver la respuesta. Pero dicen que en solo este curso, disculpa que te corte, profesora, Sí, en este curso, calificaciones, ahí te abre como una planilla que es el ítem de calificaciones y ahí te debería de aparecer. Bueno. Está.
Bueno. También otro. Perdón, vuelvo a cortar. Dale. No, me fijé, ahí donde dice el compañero, que está la prueba, dice, en la parte que dice revisión, dice no permitido. Claro, pero si vos vas a este curso, calificaciones, Sí. ¿no te figura ahí en una planilla? En un ítem de calificación. Veo la planilla de la materia, que es el resumen de sus intentos previos, y también pone estado finalizado, la calificación, y dice revisión. Y ahí donde dice revisión, dice no permitido. Me parece que eso era, o sea, en el momento que lo hacías, cuando te daban la calificación, podías ver las respuestas, pero no sé si quedan siempre. Yo la verdad No sé. no sé responderles eso, me lo puedo anotar como pregunta, intentar consultarlo para la próxima. No sé, Enrico, si capaz que vos lo sabés, yo la verdad que eso no lo sé, pero tal, les propondría seguir con la clase de hoy. Bárbara plantea que ella lo vio ahora. A mí me lo deja verla recién. Sí, lo que sí les podemos asegurar, que habíamos definido, es que la calificación no iba a estar en el momento, no iba a estar instantáneamente, no era que ustedes terminaban, como sucede en otras pruebas, que terminan el parcial, la evaluación y les aparece la calificación. Se iba a dilatar unos días, pero en teoría ya podrían verla. Me llama la atención que no hayan podido, pero bueno. Pero bueno, podemos verlo. Igual le contestamos a los que no pueden a ver qué pasó. Después. Dice que lo que no se ven son los errores, o sea, en qué pregunta te equivocaste. Te dice que tenés tantas preguntas bien y tantas mal, pero no te dice cuál está bien y cuál está mal. Eso es lo que entiendo, ¿no? Bueno, Está. Una posibilidad es manual, hacerse en una hojita o en la máquina, hacerse un control de ellos mismos. Que nunca publicamos el falso verdadero nosotros. Sí, múltiple opción, ahí va. Podemos publicarlo. Está, perfecto. Averiguamos. Bien. Bueno, ¿arrancamos con la clase entonces? ¿Sí? Bueno, me silencio acá, Enrico, te doy paso. No, lo que estaba pensando es capaz utilizar estos espacios de encuentro también como, hoy por ejemplo nosotros íbamos a continuar y decidimos repasar, ¿no? Volver como el video yo lo pude colgar, dado que también aprendo, y como no esperábamos que no pudiera funcionar para alguno de nosotros Zoom, hice un video en el celular. El video tiene 28 minutos y quedó de 2 gigas con 3. Por lo tanto se hizo muy pesado, intenté muchas veces subirlo a Eva y no pude, entonces tuve que crear un canal ahí, me aboné al YouTube y lo colgué en YouTube y después les puse el link a ustedes. Eso sucedió ayer tarde, por lo tanto, muchos no lo han visto, la mayoría o todos no lo han visto. Por otro lado, el video lo que hace no es dar la clase, porque nosotros lo que vamos a intentar, en algunos momentos capaz damos la clase tal cual está en el texto, o tomando el texto, y en otro momento vamos a tratar de darle alguna perspectiva que a nosotros nos parece que puede ser interesante para ustedes. Respecto al video, bueno, respecto a la clase,
lo que les dijo Alicia, hay un video del equipo entero de historia que está colgado, que ustedes lo pueden ver en Polimedia, que es siguiendo el texto. Por otro lado está el texto. A mí me parece que sería muy bueno, yo supongo, prejuiciosamente confieso, que la lectura es muy baja. Entonces sería muy bueno que pudieran leer el texto y no resolverlo con el video, sino después seguir la lectura, porque en el video del equipo docente, ustedes van a ver que es muy reducido y hay sobreentendidos. O sea, hay sobreentendidos porque el docente cree que ustedes leyeron, entonces da un como lo hemos visto, ¿no? Y hay autores o periodos que él no lo desarrolla, sino que va ordenando. Eso por un lado. Entonces, es importante, no solo para la prueba, porque en la prueba, me desvío un poquito, en la prueba cuando ustedes dicen, yo quisiera saber en cuál le erré, lo importante no es en cuál le erraste, porque errarle puede ser que tenga 0 de nota. La cuestión es en qué contenido le erraste, por qué le erraste. Y eso no te lo va a dar el falso verdadero, te lo va a dar esto. Nosotros lo que necesitamos con ustedes es usar este espacio para la duda, para la perspectiva o el bolazo, poder conversarlo acá. Porque ahí va a ser cuando el contenido de una posible pregunta o de una idea, de una noción, de un concepto, podamos discutirla, conversarla, para entender por dónde viene, ¿no? Entonces, generalmente cuando a nosotros nos toca hacer devoluciones, si son de falso o verdadero, como que no sirve mucho, porque ¿es falso o es verdadero? ¿Y por qué es verdadero? Porque el texto lo dice así. Pero ¿por qué el texto lo dice así? Eso es lo que nosotros tenemos que discutir acá. Entonces, lo importante me parece es que usted pueda darle una lectura al texto y después ver el video, que el video tiene que ser un facilitador del texto. Lo que pasa es que en estos tiempos de pandemia me parece que ustedes miran mucho el video y no leen el texto. Repito, es un prejuicio mío. Entonces, convidarlos a leer el texto y luego ver el video para venir a la clase, y acá nosotros vamos a tratar de darle una mirada diferente. Entonces, no esperen en la clase que les ahorre el paso por el texto. Por ejemplo, en el otro video que hice yo, en la clase pasada, en el teléfono, yo me centré en Bá Ferreira, porque me pareció que la figura de Bá Ferreira, si bien nosotros en Historia de la Psicología no creemos que la cuestión esté dada por las fechas ni por los personajes, sí hay momentos que algunos personajes son como referenciales, ubicándolo a él o pensándolo, nos puede mostrarnos lo que es más importante para nosotros, que es aquello que nosotros denominamos las condiciones de posibilidad, siguiendo a Kant o siguiendo a Foucault, las prácticas, ¿no? Que nos permite entender qué cosas iban sucediendo para entender ciertas emergencias, ciertas resultantes, ciertos efectos. Entonces, el video básicamente nosotros nos centramos en Bá Ferreira, porque nos parecía que Bá Ferreira era un personaje importante para entender lo que aquí estaba pasando. Yo voy a intentar, digamos, ¿en qué estamos nosotros en este momento respecto a lo que venimos trabajando? Estamos tratando de entender un Uruguay de comienzo, digamos, de fines del siglo XIX, ¿no? Estamos tratando de entender un Uruguay que se está fundando de alguna manera, ¿no? En un tránsito de un estado muy lento no por esa versión
esa versión muy utilizada en el diario Vivir o en los medios de difusión respecto a la lentitud del Uruguay, o en Uruguay todo sucede después, sino que es lento porque así es la fundación de los estados, de los llamados estados modernos, o de los estados incipientes en Sudamérica. Es un proceso lento de instalación que tiene que sustituir o predominar en otras formas de organización, de normas jurídicas, políticas, de institucionalidades. En ese proceso, en Uruguay, también lo que encontramos era algo que ustedes ya lo han leído, lo han visto, que es una confrontación que se establece en el desarrollo de lo que es una ciudad-puerto, una ciudad puerto-estado, ¿no? Sobre todo, como te digo, una ciudad fortificada, una ciudad que fue sitiada. Entonces, el desarrollo en ese espacio organizativo, de circulación, de códigos, de producción también, confronta con un modo más extensivo, que es un modo vinculado al campo. Y los modos de gobierno o de ejercicio de poderes, de poder pensar, de poder hacer, de poder actuar, de poder sobre los otros, eran muy diferentes en estos dos modelos que se empezaban a armar, sobre todo el modelo más ciudadano. Y ahí se da una confrontación entre el modo ciudadano y el modo del campo. Y sobre todo se da una confrontación de este modo que busca desarrollarse en un Estado moderno con un modo vinculado al caudillismo. No solo a la persona del caudillo, sino a un funcionamiento caudillista. Un modo, digamos, de alguna manera más anterior, vinculado a la forma de organización de las zonas de influencia del caudillo, o del caudillo y sus seguidores, o del caudillo y sus fuerzas sociales, sus fuerzas políticas, sus fuerzas militares. Entonces, la confrontación, básicamente con ese modo, no tiene que ver solamente en un plano político, sino tiene que ver en un plano de las ideas. Ustedes recuerden que hacia fines del 800 y los primeros momentos, llegando al 900, tenemos el periodo fundacional de la Universidad de la República. Y los universitarios, los pocos universitarios que había en Uruguay, se formaban en el exterior, predominantemente. Pero al empezar a aparecer una masa crítica que venía del exterior con formación universitaria, y al fundarse hacia el fin del 800 la Universidad de la República, empiezan a haber agrupamientos, empieza a generarse ciertas condiciones de pensamiento. Entonces el enfrentamiento también es en el plano de las ideas. Si bien Uruguay, nuestro Uruguay, que a nosotros nos enseñan que es un Uruguay democrático, suavemente ondulado, de una vecindad muy grande, con un nivel intelectual, nosotros éramos muy violentos. Uruguay vivía en guerras civiles, que Varela le llama revoluciones. De hecho, empieza el texto planteando la enorme, en tan poco tiempo, la enorme cantidad de guerras civiles. Y las guerras civiles eran el modo de resolución de los problemas. Es decir, más allá del esfuerzo enorme que hacen los medios de comunicación, mostrándonos algo que cualquiera de nosotros detesta, que es la violencia, el robo, la discusión histórica que hubo, quienes vivimos esta última elección vinculada a la seguridad ciudadana. La tradición originaria del Uruguay era muy violenta. Nos matábamos. Hasta hace muy poco, muchos problemas ya en el Uruguay democrático y de un Estado desarrollado se resolvían por duelos
duelos con armas y a primera sangre o incluso con muertos. Es decir, entonces, la cuestión de la violencia no es algo que nosotros tenemos que recepcionar o aceptar, sino que es algo que nosotros tenemos que visualizar para pensar. Entonces, hay elementos imprescindibles en el desarrollo del Estado que tienen que ver con cómo se regula, o cómo se desciende, o cómo se administra, o cómo se hace desaparecer los altos niveles de violencia, de resolución violenta física que existía durante muchas décadas en el Uruguay de fines del 800 y del 900. Y está este enfrentamiento campo-ciudad, pero está también el enfrentamiento ciudadano-caudillismo, también está el enfrentamiento entre las ideas. Un problema que se plantean en este Uruguay fundacional era eran los indios, y fíjense ustedes, si bien no voy a repetir el texto, quiero plantear esta cuestión que nos parece como muy extraña ahora, el tema de lo indígena y el tema de lo gauchesco. Si bien el gaucho, por ejemplo, yo soy salteño, en la plaza principal de Salto, ¿qué tenemos? 3 monumentos. En la plaza que andábamos en bicicleta en nuestra niñez, 3 monumentos. En el medio del monumento tenemos a Artigas, que siempre está cruzando la plaza y nunca termina de cruzarla. A la derecha de Artigas, si lo miramos de frente, tenemos el gaucho. Y a la izquierda, creo que estaba así organizado, tenemos un blandengue. La fiesta patria en Tacuarembó, o sea, lo gauchesco para nosotros es una referencia del campo, pero en realidad el gaucho era un problema a domesticar. ¿Por qué? Porque los gauchos era una modalidad nómade, o sea, una modalidad circulante en el espacio. El espacio era abierto, aún no totalmente alambrado, y el gaucho circulaba. Circulaba y, como yo le decía, o cazaba, o cueriaba, mataba, comía vacas y marrones, o conchababa trabajo que le permitiera resolver 2 o 3 situaciones, que era fumar, tomar ginebra y comer. Y capaz vestirse o cambiar de caballo, ¿no? Pero, digamos, ese personaje, ese ejemplo de la patria, había que domesticarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en el curso, cuando trabajamos el disciplinamiento y la biopolítica, cuando trabajamos esta perspectiva Foucaultiana del disciplinamiento y la biopolítica, lo que había que hacer era fijar al hombre y a la mujer, fijarlo al trabajo, o fijarlo a la producción. Y el gaucho no estaba fijo, el gaucho rotaba, circulaba azarosamente, o circulaba por los lugares donde hubiera posibilidades de comer, o ríos, o agrupamientos, o entraba un tiempo en trabajo y se iba. Entonces había que fijarlo a algún lugar laboral. Y si vivía en el campo, había que fijarlo a alguna zona de faenas campestres, sean del agro o de la pecuaria, ¿no? Sobre todo, vinculado a lo pecuario, sea producción ganadera, vacuna o bovino. Es decir, el gaucho era un problema. El otro problema que había eran los indios. Si bien nosotros aún mantenemos un discurso y vemos, yo qué sé, en el último mundial que no fue bien, o en la Copa número 15 que ganamos en América, Lugano, ese blanco rubio alto, era el símbolo de la garra charrúa. Es decir, seguramente no había ni a palo ningún indio parecido a Lugano, porque Lugano es una expresión
de una descendencia inmigrante, ¿no? Con esto no estoy hablando mal de Lugano, quiero decir, yo soy Irrazábal, mi apellido es vasco, es decir, no tengo nada que ver con un charrúa. Sin embargo, en nuestra mitología, en eso que nos permite, o creemos que nos construye, y escuchamos a un chino o a un neozelandés hablar, sí, Suárez, la garra charrúa. La garra charrúa, eso que es el ADN de nuestra identidad, fue masacrada, fue asesinada. Una de las masacres más grandes en la historia de nuestro país, en Sal Si Puede, incluso un personaje heroico de nuestro relato épico uruguayo, que es Rivera, fue uno de los responsables de la masacre de los indios. Es decir, los pueblos originarios, quienes eran poseedores de la tierra, fueron asesinados. Entonces, fíjense ustedes hasta qué punto la cuestión del disciplinamiento y la anatomopolítica puede tener ribetes de desarrollo y progreso, y hasta qué punto tiene ribetes terroristas, terriblemente asesinos, que eran como la condición necesaria para ¿qué? Para construir la fuerza de trabajo. El ingreso, entonces, al Uruguay moderno requería de domesticar la figura del gaucho y la del indio, y sobre todo porque eran referentes de lo que había que desarrollar, o de lo que impedía el desarrollo, ¿no? Es decir, era como la muestra clara del Uruguay que había que cambiar, o de la ignorancia, pero sobre todo era la fuerza de trabajo a tracción a sangre, que se necesitaba incorporarlo al sistema de producción, y al sistema legal, y al sistema del respeto a las leyes, y al sistema del respeto de la propiedad sobre un medio clave de producción, que es el campo. ¿Qué es lo que plantea la primer asociación social uruguaya, que yo les conté hace tiempo atrás, que aún existe, que es la ARU, la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? Que hoy la encontramos como referencia física en el Prado? ¿Qué es lo que planteaba? La ARU, que era un sector muy conservador, desde el punto de vista político en el Uruguay, en este Uruguay, reclamaba el detenimiento de las guerras civiles. Porque yo le explicaba que las guerras civiles significaban el pasaje de estos ejércitos no totalmente armados, no bien armados, no tenían uniforme, o con cierta forma de organización de ejército de las divisas blancas o coloradas, ¿no? Que luego, mucho más tarde, después de Carpintería, se irían conformando con el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Qué es lo que reclamaban? Que al pasar esos ejércitos, primero se comían las vacas, porque había que alimentar a mucha gente. Segundo, se llevaban los caballos, porque había que tener caballos de reserva de recambio, porque el caballo era el principal elemento de la guerra, además de un elemento clave en la producción. Por lo tanto, la acción a sangre del campo, se le llevaban un capital. Y encima, ¿qué se llevaban? ¿A fuerza de convencimiento o de bayoneta o de lanza? Se llevaban los peones. Es decir, se llevaban la fuerza de trabajo clave también, ahí, para conformar los ejércitos. Entonces, el tema de la producción, que era una producción muy rudimentaria, que no había entrado la modernización en el campo, quedaba muy retrasada. Y además estaban las primeras exportaciones de carnes de Uruguay. Y eso era un Uruguay muy retrasado productivamente, y un Uruguay que además se retrasaba en los acuerdos de exportación. Entonces había como una tensión en los espacios productivos y de desarrollo en Uruguay, la generación de trabajo, la generación de capital, la apropiación del capital, el cumplimiento con las exportaciones, por este choque que se producía en las guerras, ¿no? En estos enfrentamientos
de divisas, que lo que estaba de fondo era este gran debate de ideas y este gran debate de la forma de organización nacional. Esto es un poco lo que nos plantea este Uruguay de fines del 800 y llegando al principio del 1900. Entonces serán algunos elementos claves vinculados a dirimir esta discusión que aparecerá estos primeros agrupamientos vinculados a la reflexión sobre el llamado principismo. Ali, ¿me estás haciendo seña? ¿No? Entonces, bueno, en el campo de las ideas, en este Uruguay que empieza a avanzar vinculado a la fundación de la ciudadanía, yo creo que me parecía que era, a ver si puedo compartir, no, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla, lo tiene que hacer la anfitriona. A ver si puedo yo, no sé, voy a intentar. A ver si puedo compartir A ver, intenta compartir. No, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Qué raro, porque no vi nada. Voy a intentar entonces... Para, porque a ver, yo no recuerdo haber inhabilitado nada, pero si te dice eso. Sigue. Lo que hago, Alicia, te lo mando. Te lo mando. Sí. Profe, creo que en donde dice compartir pantalla, ahí te da la opción de habilitar a la persona que quiere compartir la pantalla. A ver, pará. A ver ahí. Ahora me dejó. Está. Ahora. Perfecto, gracias. No me acuerdo, no sé quién fue, pero gracias. Bueno, ahí estaría compartiendo pantalla y estaría compartiendo también el chat, que se me fue para arriba y no lo puedo sacar. ¿El chat está apareciendo adelante de la pantalla ahora? Sí, pero ahí va, ahí lo sacaste. Ahí lo saqué. Lo que sí, dale un F5 o algo para que se vea grande la pantalla. Perfecto. ¿Ahí? No, aún no se ve como presentación, pero ya se ve más grande, así que si querés, dale. ¿Ahí está apareciendo la presentación atrás? No sé, yo ahí veo algo muy extraño, es como si hubiera agrandado la pantalla y veo la presentación muy chiquita. Capaz que si volvés atrás como la tenías antes, mejora. Bueno. La voy a reducir, a ver qué pasa. ¿Ahí no quedó la presentación? Ahí genial, ¿sí? Bien de bien. Bueno, esto no cumple mucho objeto didáctico, pero a nosotros nos parece que está bueno que ustedes puedan ver la cara de quienes hablamos para desacralizarlo y verlo un poco más humano. Este va Ferreira, que como dice ahí, nace en 1878 y muere en 1958. Es interesante el año que muere Ferreira, que es en 1958. Lo interesante es ver cuándo vivió, ¿no? El periodo en que vivió, de finales del 1800 y esta primera cincuentena del 1900. En 1958 es que se aprueba la actual ley orgánica que define y organiza a nuestra Universidad de la República Pública. Es todo un símbolo que haya muerto el año que se aprueba la creación de la llamada
universidad de la República, ¿no? O la ley que da cuenta de una forma organizativa anterior a la universidad. Bá Ferreira es un escritor, fue abogado, fue rector de la universidad y fue decano de la Facultad de Humanidades. A izquierda arriba estaba Ferreira y abajo estaba Ferreira con Albert Einstein. Cuando Albert Einstein pasó por Uruguay, pidió para conocer a Bá Ferreira. El mundo capaz era más chico que ahora. Entonces, dos, digamos, personas interesantes en sus formas de pensamiento, más allá de que en la divulgación de los libros era más lenta, obviamente no existían las telecomunicaciones y tampoco existía Internet. Pero sin embargo se conocían, ¿no? O sea, habían leído cosas de ellos y ahí, hoy creo que hay, me parece que en la Plaza de los Bomberos o Plaza 33 hay un banco que están estos dos personajes sentados juntos charlando, reeditando aquel encuentro que creo que fue en esa plaza. Es verdad, así es. Está en la Plaza de los 33. La verdad que no tengo ni idea qué estarían hablando, pero seguramente, no sé, es un símbolo del encuentro de esos dos pensadores, ¿no? Insisto con el título de lo que estamos viendo durante todo el curso, el pasado de la verdad, ¿no? Porque es importante para nosotros, si ustedes pudieran inscribirse como un tatuaje en el brazo o donde quieran, el pasado de la verdad. Es decir, cómo hacer para entender que lo importante no es la verdad del pasado, sino el pasado de la verdad. Es decir, cómo hacer para nosotros, como decía un viejo relator de fútbol, mejor dicho, un comentarista, que no hay que comerse la pastilla. La cuestión acá no es la verdad del pasado, sino el pasado de la verdad. El pasado de la verdad quiere decir cuál es la urdiembre, cuál es la cocina, de qué manera se tramó eso que para mí es la verdad del pasado. Esa verdad del pasado es un acto técnico, político, moral, que construye un relato que funciona en nosotros. La verdad del pasado está inscripta en nuestro corazón y nosotros funcionamos con la verdad del pasado. Cuando uno dice que un héroe nacional mató a los indios, eso es el pasado de la verdad. Cuando uno toma a ese héroe como constructor de la patria, es la verdad del pasado. Perdón, Enrico. Cuando uno... Sí. Una consulta de lo que estás hablando. Estás haciendo referencia como que es una verdad un poco impuesta, un poco inventada, un poco para que cierre un ciclo conveniente, por lo que estoy entendiendo, ¿o no? Sí, mira, pero no es tan intencional y voluntario, porque de alguna manera todos nosotros somos receptores de relatos, de narraciones del pasado, y uno nunca toma el pasado de raíz, toma el relato, y uno empieza a reproducir el relato y la narración, sin la intención política, política, social, moral, técnica, lo que no quiere decir que no tenga efectos. Entonces, habrán construcciones de la verdad del pasado que tienen intereses claramente definidos, y habrán relatos y reproducciones de relatos que ya no tienen el conocimiento y la voluntad de eso, pero funciona efectivamente. De alguna manera vos tenés razón, en parte. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero sobre todo, todos nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros estudiamos, los historiadores en el Uruguay
del 1800, fin del 800, principio del 900, de las primeras décadas clave del Uruguay, lo que nosotros llamamos primer vallismo, son historiadores de Estado. Esto es clave. Son trabajadores financiados sus sueldos por el Estado. Es decir, el Estado no se va a dar el lujo de hacerse el harakiri. El Estado está para desarrollarse y fortalecerse, porque pueden haber convicciones de que eso es lo mejor, pero el Estado está financiando un grupo de relatores de la historia. Es muy difícil que exista un trabajador de Estado, que sería el historiador, que construya una crítica al Estado, que lo que hace es desarmar, poner en cuestión el Estado. Lo que está en juego en cualquier Estado, no en Uruguay, y esto no se reduce a un partido político, ojo al gol, aunque puede haber también intereses políticos, lo que está en juego es el desarrollo y fortalecimiento del Estado y el desarrollo y fortalecimiento de aquello que hablábamos en los primeros encuentros, que es el origen, ¿no? La sustancia, el inicio, cómo se empieza a tramar el desarrollo del Estado y de la vida nacional a través del ojo del Estado, que ya no es más el ojo de Dios, sino el ojo del Estado. Pero estos historiadores no son historiadores independientes. Eso va a empezar a aparecer en Uruguay a partir de la fundación de la universidad, justamente. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, en el 50 y en el 60, ni decir, aparecerá esto que nosotros denominamos el historiador, la historiadora independiente, que ya no responden a un grupo político, a un grupo financiero, a un grupo de Estado, a un partido, a una concepción moral o religiosa, sino que empieza a aparecer un tipo de pensador que responde al propio proceso que va iniciando. En todo caso, capaz responde a escuelas de debate mundiales, que ya hemos tocado este punto anteriormente. Entonces será mucho más tarde que empieza a aparecer este historiador independiente que logra romper con algo clave, que es un efecto que a todos nosotros nos castiga y nos erosiona, que es la distancia, que es la noción de objetividad y que es el peaje al pago del concepto de ciencia. ¿Qué es lo que dice para los historiadores? Y vuelvo al pasado de la verdad. ¿Qué es lo que se dice? Que uno, para hacer ciencia en el relato histórico, necesita separar las pasiones de los objetos, los subjetos de los objetos. Y una forma de separar metodológicamente para el relato, la narración histórica, es meter años entre medio. Es decir, se necesita que haya escrituras, se necesita que haya fuentes donde uno mirar, pero se necesita que pase el tiempo. Entonces nosotros relatamos, empieza a aparecer ese historiador a largo plazo. Cuando todo esto que nosotros le estamos contando aparece después. Por eso nosotros decíamos que si acá está lo que pasa, el acaecer fenoménico, y acá está el futuro, siempre el relato es desde el futuro, que va hacia el pasado y lo trae nuevamente. Ese presente siempre es futuro en lo que pasa en el pasado. Es un relato futurista. Y ese relato que va hacia atrás y lo reconstruye hacia adelante es ese acto mágico, ese acto del mago que no nos permite ver la velocidad que tiene para sacar la carta de la manga, lo hace desde el futuro de este pasado. Ese futuro, ese acto, construye la verdad. No construye el pasado de la verdad, sino construye la verdad del pasado. Pero tiene que pasar tiempo. Para ser aceptado, para ser científico, hay que dominar las pasiones. Y una forma de dominar las pasiones es meter distancia. Distancia entre los cuerpos, distancia entre los relatos, distancia en el tiempo. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, ¿qué día soy? ¿14? ¿14 soy? ¿Sí? Cumpleaños de Nacional. Sí, 14. Sí. No Sí. sé de qué estás hablando. Vi que tiraron unos cohetitos brasileños ayer de noche.
Poca cosa, sonó poco acá en el barrio. Bueno, sigamos. 121 año nacional. Bueno, hoy es 14, en 6 días el 20 de mayo. El 20 de mayo se ha constituido en una fecha clave del reclamo por los desaparecidos en Uruguay. El trabajo sobre la dictadura en Uruguay, sobre la desaparición, hoy en los textos de estudio, se denominan historia reciente. ¿Por qué se denomina historia reciente? Porque es recién a partir de los 60 que los historiadores independientes, no de Estado, se dan el derecho de empezar a relatar historias más cercanas a su vida, ¿no? O sea, hacen desaparecer esa historia de siglos atrás, sino que empiezan a relatar historias de décadas atrás o historias de años atrás. Y en el caso de la dictadura uruguaya, fíjense que fue entre el 73 y el 85, y estamos en el 2020, cuando se trabaja el tema de los desaparecidos, el tema de la prisión, el tema del asesinato, de la tortura, cuando se trabaja la impunidad, cuando se trabajan las excavaciones actuales en el batallón 14, los historiadores hablan de historia reciente. ¿Por qué hablan de historia reciente? Porque aún en el lenguaje está incorporado que hay una historia lejana y una historia reciente. Pero empezar a construir historia reciente en términos históricos, en términos de la formación de los historiadores, en términos de los relatos de los historiadores, es muy nueva en la historia. Es a partir de fines del 50, 60, 70, que la historia se empieza a permitir escribir en tiempos más cercanos, porque deja de pagar el precio a un modelo de ciencia, que es meter distancia. Entonces, volvamos, me detienen muchachos y muchachas, si ustedes creen que como Tarzán me voy por las ramas, y no pueden entender, y no pueden, me voy yendo. Hablamos de la historia porque hicimos una crítica al pasado de la verdad. Que a nosotros, mejor dicho, hicimos una crítica a la verdad del pasado. Y que nosotros queremos trabajar en cómo se construye la verdad. Para pensar en cómo se construye la verdad, nos pareció interesante en este periodo de ingresar al relato de un Estado que se va modernizando, fundando en Uruguay, y vinculado a la psicología, al campo de las ideas, al campo de la cultura, nos pareció que Bas Ferreira podía mostrar parte de la cristalización de este tiempo histórico. Luego pasamos a esta diapositiva, que lo que nos muestra es un cuadro de Rembrandt. Un cuadro de Rembrandt, puro arte. ¿Qué nos dice el cuadro de Rembrandt sobre el pasado de la verdad? Es un dibujo, es una pintura de gran valor monetario, además de gran valor cultural, de Rembrandt. ¿Qué es este cuadro? La lección de anatomía del doctor Tulp. ¿Y qué tiene que ver con el pasado de la verdad? ¿Qué tiene que ver con la construcción del Estado uruguayo? ¿Qué tiene que ver con la psicología como una construcción o una tecnología importante en la construcción del Estado uruguayo? ¿Qué tiene que ver el cuadro de Rembrandt con una práctica tecnológica, disciplinaria, anatomo-político, que es la psicología en la construcción del sujeto moderno uruguayo? La lección de anatomía del doctor Trump. Lo central de este cuadro son los ojos. Por un lado podríamos decir, no hay una mujer, un dato, hay hombres. Es decir, hay una forma de organizar lo social acá. Las mujeres estaban en otra cosa. Acá no podían estar. Hay hombres. Y aparentemente es una lección de anatomía, de algo que podría ser un médico, el doctor Tulp. Pero lo importante del cuadro son los ojos de los 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 7 que están en la lección de Tulp. ¿A dónde están mirando? Esas caras, esos ojos, ¿a dónde se dirigen? Volvamos a una lección de dibujo del liceo. El punto de fuga. ¿A dónde miran? Miran a algún punto que queda casi fuera del cuadro del cuadro.
¿Qué es lo que está en el vértice inferior derecho? Un libro abierto. ¿Qué tiene ese libro abierto? Un dibujo, es decir, un gráfico, es decir, una representación del cuerpo humano, es decir, una presentación del cuerpo humano. El presente, el cuerpo presente, es ese que está tirado ahí, que está cortado y que está abierto. Sin embargo, ellos ¿dónde están mirando? A lo que representa a ese cuerpo, no a lo presente del cuerpo. ¿Por qué están mirando al cuerpo? Porque están viendo si en el cuerpo aparece lo que está dibujado. Es decir, el proceso de modelización de la verdad es lo que está dibujado y del dibujo refracta en el cuerpo. Es decir, el movimiento es al revés. La lección está en el gráfico. Es decir, la teoría de la representación es más fuerte que la presentación. Esto también aparece con la historia, en el relato histórico. La verdad del pasado funciona como un peso enorme, más valedero que el pasado de la verdad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar el cuerpo, no mirar el cuadro. Mirar el cuerpo de la historia y no mirar el dibujo del cuerpo. A esta altura estamos bien confundidos, ¿no? ¿O no? Confundido no, dormido. ¿Hay alguien? Perdón, buen Sí, día. sí. Una consulta. ¿Podría repetir lo último que dijo? No me quedó claro. El cuadro lo que muestra, lo importante de este cuadro, que muestra parte de un proceso histórico de cómo se va construyendo la verdad. Donde el objeto, aquel que es lo que se presenta al análisis, empieza a desaparecer y nos quedamos en la representación del objeto. Y empezamos a utilizar la representación del objeto, lo que está en el dibujo anatómico, lo que está en la base, en el vértice derecho, que es el dibujo de ese cuerpo, pasa a ser sobre lo que nosotros pensamos. Lo mismo nos pasa con la historia y lo mismo nos pasa con la psicología. Empezamos, en vez de ver los procesos históricos o en vez de ver la psicología, lo que vemos es la representación de la psicología, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es el camino inverso, empezar a ver el pasado de la verdad. ¿Quedó claro ahora? Más o Sí, menos. Más o sí, menos. quedó. Dale, Gracias. sigamos. Entonces, el pasado de la verdad es lo que nos interesa y nosotros tomamos a este personaje, que es Eva Ferreira, para pensarlo. ¿Está? Acá hay un texto, este texto, el mismo texto, yo lo tengo acá atrás, lo compré en Tristán Narvaja. El curso expositivo de psicología elemental de Eva Ferreira. Yo les decía en el video que uno de los primeros laboratorios en el mundo fue uno que arma Eva Ferreira. Es decir, estábamos bastante adelantados, pero el laboratorio que hace Eva Ferreira no es un laboratorio para experimentar, sino que es un laboratorio para enseñar. Es un laboratorio pedagógico. Es para experimentar, pero para no construir o producir conocimientos nuevos, sino para trabajar con estudiantes haciendo experiencias como método pedagógico, experimental. Entonces, ¿qué es lo que denota este primer curso expositivo elemental? Es que Eva Ferreira es una de las cabezas de una corriente fundamental vinculado con la experiencia y vinculado con el positivismo. Dice Eva Ferreira, te recuerda que estamos en un periodo histórico donde la verdad sobre el conocimiento, no estamos en la actualidad, no estamos en el 2020, no estamos después de los 60, 70, 80, 90, no estamos en el 2000. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que la diferencia entre
un gen de una rata o de un mono y el gen humano es nada. Es una diferencia mínima. ¿Se entiende? Estamos en un periodo donde hay que fundar la idea del ser humano, de la humanidad, de la diferencia entre los humanos y los animales. Estamos en un periodo de construcción, de este ingreso a lo moderno y de construcción de las diferencias en el mundo y de la construcción de la verdad en el mundo. Por lo tanto, el modelo de lo vital de la vida son las ciencias exactas, las ciencias fácticas y sobre todo la física y la química. Entonces cualquier relato trata de amoldarse, de recostarse, de acomodarse, de entrar en el molde del relato legal, de la jurisprudencia, que emiten sustituyendo a la verdad divina la nueva verdad que es la verdad de la ciencia. Sustituyendo a Dios está la razón. Entonces, esta verdad científica, aliada a la voluntad y a la libertad de pensamiento, es decir, vinculada a lo liberal, es lo que matriza el pensamiento. Y matriza el pensamiento de la psicología. Y matriza el pensamiento de Bá Ferreira. Entonces Bá Ferreira va a decir, la psicología es la ciencia. Hoy, si nos pusiéramos a discutir con ustedes, capaz habría que discutir si psicología es una ciencia o no. O habría que discutir para qué en el 30, en el 40, en 1950, ahora incluso para muchas psicólogas y psicólogas les es importante decir que son ciencia. ¿Y por qué para otros no lo es? Pero sin embargo, esto está fuera de discusión hacia fines del 800 y principios de los 900. Está fuera de discusión. Entonces, Bá Ferreira está obligado, está empujado, sin que él lo cuestione, a decir que la psicología es la ciencia de los fenómenos del espíritu. ¿Qué querrá decir? Él dice, la psicología es la ciencia de los fenómenos del espíritu en tanto es observable. Para que sea científico, algo tiene que ser contrastable a través de la observación. ¿Y qué es lo observable? Las sensaciones, los sentimientos, las ideas. Pero entonces, Bá Ferreira, ¿de qué estás hablando? Todo eso que es pura subjetividad, ¿me duele o no me duele? ¿Te quiero o no te quiero? Ahora te quiero, mañana no. Sensaciones, sentimientos, ideas. ¿Qué objetividad tiene eso? Entonces, lo que plantea acá no es la sensación en sí, del sentimiento en sí, de las ideas en sí, sino de la observación que de eso se puede hacer. Así como no le conviene discutir a la física y a la química, es decir, así como la tomo como verdad, la naturaleza íntima de la materia, no convendría discutir esta definición, lo observable. El psicólogo debe aceptar sin discusión el postulado como toda ciencia natural. ¿Cuál es el elemento, el método científico para llegar a observar las sensaciones, los sentimientos, las ideas? La introspección, la mirada hacia adentro del yo. El problema es que la mirada hacia adentro del yo, de mi yo, de yo mismo, es el recuerdo que yo tengo de eso que quiero observar. Entonces el recuerdo no es el sentimiento, sino el recuerdo del sentimiento. Y ahí Bá Ferreira dice, tengo un problema, no estoy viendo, ¿no? La psicología estudia los hechos que deben ser observables. La interpretación es el método científico mediante el cual yo observa que los fenómenos de conciencia, o sea que los fenómenos no conscientes no los observo, porque como son no conscientes, no tengo conciencia de ellos. Observo los conscientes. Este es un límite para Bá Ferreira. Segundo, los fenómenos de conciencia son asequibles, los puedo tomar cuando son recuerdos de ese sentimiento
y de esa idea, de esa afección. Y entonces empieza a plantear lo que el primer límite, se analiza solo el recuerdo, no se conocen los fenómenos en sí, de los hombres, de otros hombres, conozco los míos, yo puedo ser un modelo para pensarlo de otros hombres y mujeres, pero en realidad estoy pensando solo el mío, pero yo no soy niño, yo no estoy loco, entonces, ¿cómo puedo observar como método a los niños o a los locos? Son los límites, no es un método, es un buen método, pero todavía es insuficiente. Y así seguirá con varios límites, ¿no? Por ejemplo, para ser un buen observador y aplicar la introspección, o sea, atribuirse, tomar, utilizar el método científico, hay que ser ilustrado e inteligente. O sea, no cualquiera lo puede hacer. Hay que entrenarse para eso. Cuarto, se habla sobre el espíritu, esa cosa vaga llamada espíritu, pero no se habla sobre el cuerpo. Entonces él ahí va a introducir la psicofisiología, o el estudio de la fisiología, o la creencia que los psicólogos, para ser buen psicólogo, poco menos que hay que conocer los nervios, como si los nervios tuvieran algo que ver con la psicología. Pero acá aparece de suyo que sí. Y aparece de suyo que la base material, física, contrastable, que se puede arañar, morder, tocar, agarrar, que es el cuerpo, la anatomía, y el funcionamiento de la anatomía, la fisiología, es la base en la que se construye el edificio, que arriba está la psicología, la psique. Entonces el cuerpo no deja de ser otra cosa que el reservorio de la psique. Entonces, para Buffer-Reid hay que estudiar fisiología. Bueno, digamos, no quiero seguir con Buffer-Reid. Lo que digo es que Buffer-Reid tiene una preocupación por el estudio etnológico, que es interesante en Buffer-Reid, el estudio de los comportamientos, las acciones, las circulaciones de los cuerpos y lo que hacen los cuerpos en relación con los otros. Y eso es muy interesante para la psicología. Es un atrevido Buffer-Reid, porque se introduce en distintos campos que, si bien hace mucho tiempo, de todas maneras, más allá de las críticas que acabo de hacer, no deja de ser algo interesante, un atrevido, un revolucionario en su tiempo, un crítico en su tiempo. Y él dice, estoy preocupado por la psicología etnológica. ¿De qué está hablando Buffer-Reid? Y fíjense que arriba, en el titular de la diapo, yo pongo etnos, nación, pueblo, logos, estudio. ¿Y de qué estamos hablando en este curso? Estamos hablando de cómo se va organizando en Uruguay y cómo hay una disciplina que está insertándose en el encabalgamiento entre el disciplinamiento y la biopolítica Foucaultiana, una tecnología que funciona para construir un ciudadano moderno, una subjetividad, y Buffer-Reid nos habla de la psicología tecnológica, que no es otra cosa que el estudio de la nación y del pueblo. Una psicología que estudia entonces a los pueblos. Ojo al piojo. Es muy interesante para pensar que la biopolítica es un arte de gobierno, que alguien esté pensando en ese momento la psicología tecnológica. Lo otro que quería decir, y cierro acá con esto, es que el tema del laboratorio es como una metáfora, es como una figura que resume también el peso de un tipo de pensamiento en el fin del 800, principio del 900, que es la experimentación. Es decir, es el control del espacio y del tiempo en el laboratorio para reproducir algo que pasa en la vida. Y esa producción de ese algo puede ser observable y medible. A partir de ahí se puede reproducir varias veces ese comportamiento, se experimenta. ¿Por qué? Porque la experiencia, el experimentalismo, sería parte del método científico, que proviene de la física y que se puede
producir artificialmente los hechos psicológicos. Síntesis metodológica, introspección complementada por la observación externa y por la experimentación. Este es el modelo predominante hacia fines del 800 y principios del 900, es más, le diría, las primeras 3 décadas de lo que nosotros, en la clase que viene hablaremos, de lo que denominamos el primer vallismo, que no solo contempla a Valle y Ordóñez, sino a otros gobiernos, pero este primer periodo, vamos a ver que el pensamiento en la psicología experimental es como la vía regia, la avenida clara, recta, la 18 de julio de la ciencia y de la verdad. Ali, me parece que estamos mucho tiempo, no voy controlando. 11:52. Eso te iba a decir, 11:52. Dejamos por acá con Ferreira. A mí me parece que Ferreira es interesante, no por la clase en sí, sino porque es como una referencia clara. Si no vas a Baliza, en Rocha, no entendés lo que son las playas en Uruguay. Eso sería Ferreira. Hay una pregunta que me parece interesante retomar acá, que está en el chat, que es, bueno, ¿con qué autor europeo lo podemos relacionar a Ferreira? Me parece como, primero que nada, interesante el tipo de pregunta, ¿no? Con esto porque me parece, digo, como metarrelato, ¿no? En esto que venimos diciendo de cómo criticamos o cómo vemos y qué puntos de comparación tenemos para criticar la historia, me parece interesante esta cuestión de, bueno, hay una historia que nos es más conocida, que nos es más, es como una ruta más transitada y más directa, que es la historia, o sea, la tradición de pensamiento europeo. Entonces, bueno, ahí la necesidad de pensar con qué autores podemos relacionar a Ferreira, bueno, capaz que tenemos que ahondar un poco más para ver un poco, para ver la respuesta en sí, pero por sí me pareció como interesante retomar esta pregunta, o capaz que no cerraríamos demasiado la pregunta si lo cerramos solo un autor, y sí poder discutirlo, pero me parece interesante cómo está planteada. No sé, no la quería dejar pasar. Capaz que para retomarla en próximas clases, si te parece, pero me pareció interesante. Pude salir, ¿no?, de compartir la pantalla. Sí, saliste. Lo estamos viendo. Yo creo que hay autores fundamentales, ¿no?, como Spencer, por ejemplo, pero toda la tradición newtoniana, que no son contemporáneos de él, ¿no? Pero viene, me parece, por el pensamiento más experimental, la física clásica. Sobre todo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en una clase anterior... esto es interesante, les quería plantear. ¿Se cortó? No, ahí se dice. Yo no sé cuándo querés cortar vos, digo, porque capaz... Nosotros estamos escuchándolo bien, digo, a los dos. Está. Bien, hemos bárbaro. vencido unos cuantos. Hemos logrado derrotar unos cuantos, porque quedan 80. Sí, quedan 80. Vamos haciendo una... Sí. Dale. ¿Qué decís? Que cierre acá y después conteste. No, una... Y le podemos contestar retomar la clase que viene, igual, digo, porque es cierto que se está haciendo un poco largo. Termino con esto, si querés, que a mí me parece que por lo menos yo cuando era estudiante aprendí mucho cuando un docente me avisaba, acordate de esto, porque después vas a entender otras cosas, ¿no? Así que yo le diría ahora, vinculado a todo este proceso que de alguna manera lo que va marcando, pensar la psicología, la historia de psicología, y va atravesado por entender qué pasaba en Uruguay, qué pasaba en la dimensión social, organizativa, en el escenario cultural, educativo. Esto nos va a permitir entender la psicología. Lo que sostiene todo esto es un pensamiento disciplinar y biopolítico. Lo que sostiene nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, ahí está jugado esto que nosotros le robamos, lo tomamos de Foucault. Yo le diría,
atiendan a esto, recuerden esto. Hay un momento, en los primeros momentos de Foucault, hay un texto que en uno de los videos del equipo que está en Polimedia, creo que lo plantea Gonzalo Correa, hay un texto de Foucault que se llama La voluntad de saber. Son 3 textos vinculados a la historia de la sexualidad, y hay uno que se llama La voluntad de saber, que ahí Foucault plantea claramente la preocupación que él tenía sobre la sexualidad. ¿En qué sentido? Porque él logra ubicar que la sexualidad pasa a ser como una especie de bisagra de la puerta. Aquello que tiene una chaveta atornillada al marco y otra chaveta atornillada a la puerta. Y es lo que permite bisagrear, tiene movilidad sin desprenderse. ¿Qué quiere decir esto? Que la sexualidad es aquella bisagra que está atornillada a lo social y a lo individual. Él percibe que trabajar la sexualidad es ubicar eso que enlaza lo absolutamente individual e íntimo, lo irrepetible de mí mismo y lo social. Y por eso él empieza a ver que hay trabajos vinculados a ciertas disciplinas, llamémosle a ciertas tecnologías, y entre ellas la psicología, preocupados por la sexualidad. Porque en la biopolítica, en esto del arte de poder armar gobierno, de que la gente tenga una moralidad, de que tenga una organización, un respeto al cuerpo, a la alimentación, a la higiene, a la ley, al Estado, al trabajo. Que uno sea sano porque trabaja, estudia, es una buena persona. Todos estos elementos que empiezan a construir un tipo subjetivo y no otro tipo subjetivo, este bisagrear entre lo que se espera socialmente o para que funcione una sociedad se espera de los individuos, este enganche, este lazo es la sexualidad. Y empiezan a haber tecnologías, políticas de Estado, a través de tecnologías directamente vinculados con la sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un territorio en disputa y es clave. Por eso, cuando ustedes hablan de en qué autores se basa, por ejemplo, Bá Ferreira, lo tomará de los autores que sostienen la física clásica. Y de estos autores que sostienen la física clásica recuerdan que una de las cosas centrales en la física clásica es la pérdida energética. La física clásica decía que la energía era finita y que la física clásica plantea que esa energía se va perdiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que plantea la física clásica? La conservación de la energía. Decir esto hoy es decir un bolazo, porque hoy sabemos que la energía se reproduce, que la energía se transforma, que hay formas de generación energética, pero si la energía es finita para la física clásica, se toma que nosotros en el cuerpo y en la sexualidad tenemos una energía finita y hay que controlar lo que hacemos con la sexualidad para no perder energía y utilizarla para fundar la modernidad, para fundar el Estado moderno, para fundar una forma de producción moderna. Entonces hay que tener un control jurídico, político, científico, reglamentario, educativo, policial, también del clero, sobre la sexualidad. Porque la sexualidad tiene que estar para ser utilizada en un tiempo adulto para reproducirse y generar mano de obra y para producir en el trabajo. Entonces la sexualidad pasa a ser una clave, basada
en algo anterior que la física, el paradigma científico. Va Ferreira, de alguna manera, está basado en esto. Tres. ¿Dejamos por acá? ¿Seguimos la que viene? ¿O...? ¿Profes, van a subir las diapositivas? ¿Esta, por ejemplo? Sí. ¿Escuchás? Sí, sí, sí. ¿Yo? ¿O no? Ah, los 74 que están ahí. Los 74 sobrevivientes. Ahí va. Sí, la subimos. Gracias. Como ven ustedes, esto es un recurso. Pero va Ferreira no es la clase. Digamos, no es es como para pensarlo. ¿Está? Gracias. Bien. Bien. Adiós. ¿Nos vamos? Bueno, seguimos Alicia, entonces. ¿quedamos por interno? Dale, seguimos por interno. Bueno, no, sí, para decirles que seguimos entonces la clase que viene, bueno, sábado tiene la evaluación, martes que viene seguimos con el módulo 3, vamos a ver, avanzar sobre el siguiente texto del módulo 3, pero retomando algunas de estas cosas. Bueno, dejamos por acá. Mucha suerte, estudien. Eso, suerte. Chao.